Bienvenidos una vez más a este tiempo de estudio bíblico de la Escuela Bíblica Virtual de Casa de Oración Cristiana y bienvenidos nuevamente a este estudio del Evangelio de Mateo en el cual estamos transcurriendo en el capítulo 12. Así que prepárate y preparémonos con nuestros materiales, con nuestra Biblia y sobre todo con nuestros corazones dispuestos a recibir lo que el Señor tenga para nosotros en su palabra. Bendito Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de estar ante tu palabra, Señor, y que tú nos instruyas. Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos alumbre y Dios, que podamos entender tus palabras y sobre todo hacerla guía para nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Estábamos ya en el capítulo 12, decíamos, específicamente en el capítulo 12 de Mateo, el versículo 1 al 8, en donde habíamos comenzado la vez pasada a transitar. Vamos a retomar el pasaje para continuar en el mismo y seguir donde nos quedamos. Dice así el texto de Mateo 12, 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ya habíamos comenzado a estudiar este texto, habíamos visto cómo los fariseos atacan a los discípulos y a través de los discípulos a Jesús por el tema de arrancar las espigas en el día de reposo. Y ya dijimos que el problema no era que arrancaran las espigas, sino el hecho de que lo hicieran en un sábado. Y ya vemos cómo Jesucristo les rebate con argumentos, tres argumentos, dijimos, el primero ya lo analizamos en la lección pasada, de cómo David cuando estaba hambriento él y sus hombres, se acercó a donde estaba el tabernáculo y el sacerdote le entregó los panes de la proposición, que eran los panes que solamente podía consumir los sacerdotes. Pues eso fue una muestra de que cuando la necesidad del ser humano es de tal magnitud, eso está por encima de la ley. Y Dios sabe que en su momento preservar la vida es más importante que cumplir con una norma, con un rito. Ese fue el primer argumento que ya analizamos en la clase pasada. Ahora, el segundo argumento es este. ¿O no habéis leído, dice Jesús, en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Este segundo argumento del Señor en defensa de sus discípulos tiene que ver precisamente con el oficio sacerdotal. Ustedes saben, todos los ritos que tenían que cumplir día a día los sacerdotes en el tabernáculo primero y luego ya en el templo cuando éste se construyó en Jerusalén. Pues bien, en este caso tenemos que, sabíamos que estaba establecido que el día de reposo no se debía trabajar, ya eso lo hemos compartido en algún momento y es de todo sabido. Éxodo 28 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y dice, no hagas en él obra alguna. Ahí está todo el texto para que lo repases. Definitivamente que eso estaba en la ley, eso nadie lo negaba. Sin embargo, habiendo estado de acuerdo que en el sábado, en el Shabbat, en el día de reposo se debía descansar, los sacerdotes laboraban y lo laboraban más que nunca en ese día. Ese día tenían que hacer doble sacrificio. Todos los días había un sacrificio estipulado, pero ese día había que hacer extra sacrificio. O sea que ese día laboraban y laboraban más que nunca. Si se va a ser estricto, estaban violando el día de reposo. Eso está, por ejemplo, en Números 28, 9 al 10, donde dice, mas el día de reposo
2 corderos de un año sin defecto, o sea, deberían sacrificar, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Así que ese día había que hacer doble trabajo y no se le culpaba a los sacerdotes por hacer aquello. Entonces, lo que evidencia el Señor Jesús al traer a colación este argumento es que toda regla tiene su excepción. Es decir, si es cierto que Dios estableció el sábado como el día para que el hombre reposara y demás, pero no es como una camisa de fuerza, sino que es una ley para beneficio del hombre. Pero había excepciones, como el caso de los sacerdotes. Por tanto, no se podía tomar tan rígido como lo querían tomar aquellos fariseos. Eh, y es que siempre Dios ha permitido este tipo de excepciones. Un ejemplo muy patente es el caso de Ruth, la moabita. ¿Recuerdas este libro de Ruth? Ruth era moabita y decía la palabra de Dios en Deuteronomio 23:3 que no debería ningún moabita entrar en la congregación de Israel. Deuteronomio 23:3 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Sin embargo, Ruth no solamente entró a ser parte de la congregación de Israel, como tú bien sabes leyendo el libro de Ruth, sino que además fue parte de la línea mesiánica, siendo la abuela de Isaí, padre de David, del cual vino el Mesías. Y eso lo puedes leer, por ejemplo, en Mateo 1:5, que Ruth está en la línea mesiánica. De tal manera que siempre puede haber una excepción, básicamente porque Dios sabe poner el bien de sus hijos, el bien de los hombres por encima de ritos, de normas, de pautas que a veces algunos quieren guardar de una forma demasiado rígida. Es que eso es lo que hace la religión. La religión trata de que tú cumplas con normas, no importa que sacrifiques tu salud, tu familia, tu bienestar. La religión hace eso. Dios no es religioso. Y Jesucristo no vino a traer una religión a este mundo, vino a establecer una relación con Dios, de tal manera que no se trata de ritos, de normas. Si tu religión te lleva a una situación en la cual te sientes realmente en una camisa de fuerza, que solamente es no hagas, no hagas, no hagas, y prácticamente vives en una forma ritualista, eso no es una relación con Dios, eso es una religión y eso realmente no agrada a Dios. Incluso Jesús les dice a los fariseos, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Fíjate el nivel de expresión que está ahora Jesús lanzándole. Y es que en su confrontación con los fariseos, Jesús está siendo cada vez más directo. Si tú te vas, si tú has seguido el estudio, puedes ver cómo en en los primeros encuentros, él era mucho más condescendiente, menos agresivo, pero cada vez está siendo más y más claro en su posición como hijo de Dios, como Mesías. Y en este momento les dice, pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Qué clase de afirmación más contundente, ¿verdad? Ahora Jesús declara implícitamente ser superior a la ley. O sea, él está por encima de esas ordenanzas de la ley, porque él es superior al templo que era el epítome de todos los ritos que la ley establecía. Si aún ese templo terrenal, que era solamente un tipo, una figura de la verdad trascendental que iba a venir con Jesucristo, si aún ese templo terrenal exigía modificaciones del cuarto mandamiento, es decir, del día de reposo, para que se cumplieran todos los ritos de los sacrificios que los sacerdotes hacían en ese día de reposo. Si esa ceremonia en el templo era tan importante que había excepciones para un mandamiento como este cuarto mandamiento, no tendría entonces derecho su muy superior antitipo, es decir, el que cumplía plenamente toda la figura del templo, el propio Mesías, de hacer una demanda similar, de hacer una excepción en el día de reposo por su posición como Mesías.
Claro que sí. Él lo está diciendo. Aquí hay uno, si en el templo se permite hacer excepciones al día de reposo, cuanto más en mi caso que soy el Hijo de Dios, soy el Mesías y que por tanto soy superior al templo. El templo es solamente una figura, un tipo. Yo vengo a cumplir las profecías que eso prefiguraba. Vean lo directo que está haciendo ahora Jesús con los fariseos. Y dice ahí, entonces viene el tercer argumento. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. El tercer argumento que les plantea a Jesús a los fariseos es prácticamente el pasaje de Oseas 6:6, que ya lo ha citado en otra ocasión y ya tú lo debes conocer de memoria. Oseas 6:6, que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. De tal manera que es un argumento fundamental. La misericordia está por encima de los ritos. La misericordia para con los hombres, para con las personas en necesidad, está por encima de cualquier rito religioso, cualquier mandato establecido por los hombres, aun cuando fueran en base a la ley. Dios, y es que siempre Dios nos pedirá que actuemos con misericordia antes que cumplir un rito. Eso está siempre por encima de lo otro. Y es que el día de reposo fue instituido para ser una bendición para el hombre, no para que el hombre fuera esclavo del día de reposo. La idea de Dios con todos estos mandamientos que dejó a través de la ley fue para beneficiar al hombre, para que las personas vivieran, que tuvieran salud, que prosperaran. Y para eso eran estos mandatos. Es como las leyes de tránsito. No están para molestarnos, los límites de velocidad, los semáforos, la línea de seguridad, la famosa cebra, la línea el alto, el símbolo de alto, están para guardarnos. Si nosotros creemos que están para molestarnos, las vamos a violentar, pero violentándolas las vamos a hacer daño a nosotros mismos y a otras personas. Así fue Dios, estableció leyes para nuestro beneficio. Pero cuando esas leyes son mal interpretadas y llevan a que las personas sean más bien afectadas negativamente por las mismas, no estamos realmente interpretando correctamente las leyes. Mira lo que dice Marcos 2:27. Marcos 2:27 dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, afirma Jesús, y no el hombre por causa del día de reposo. Los mandamientos que Dios estableció fueron para beneficio del hombre. No es que el hombre es el siervo de los mandamientos. Y es en lo que habían caído estos hiperlegalistas de los fariseos y escribas que estaban confrontando a Jesús en ese momento. Siempre será correcto actuar con misericordia, siempre, siempre. Ante una situación, vas para la iglesia, vas a congregarte, que obviamente debemos hacerlo, pero resulta que alguien cuando ibas en el camino te pidió que lo llevaras al hospital porque tenía una urgencia. Vas a dejar de asistir a la casa de Dios, sí es cierto, pero vas a hacer el bien al prójimo. Y Dios va a ver con buenos ojos ese acto de misericordia, a pesar de que no fuiste a su casa en el día que se reunían los hermanos para darle gloria y alabanza. Dios preferirá siempre que hagas un acto de misericordia hacia un ser humano que cumplir con un rito, aunque sea algo que es para exaltarle a Él. De tal manera que Dios siempre nos va a pedir misericordia. No podemos caer en el legalismo de amar más las doctrinas bíblicas que a las personas. Eso es legalismo puro y duro. Y es que conocer la Biblia sin misericordia en un ejercicio meramente intelectual, eso es malo, eso es negativo. Tenemos que saber que la palabra de Dios tiene que aplicarse con amor, con misericordia, verdad y misericordia. Eso corrige el pecado, dice la palabra en Proverbios. Y dice, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Fíjate que los fariseos fallaban al no entender el significado y aplicación de este pasaje. Jesucristo se lo está diciendo. Si ustedes supieran por qué afirma esto Jesucristo, porque evidentemente no han entendido que Dios pide
misericordia antes que ritos, que sacrificios, que pautas, que cumplir con esto, con aquello. Entonces, cuando la misericordia se riñe con el rito, debe privar la misericordia. Y en este caso, personas hambrientas que por favor están padeciendo hambre, permitirles comer en ese día de reposo de las espigas que podían tomar con sus manos, eso era tener misericordia. No, no que, porque es sábado, tienes que morirte de hambre porque es sábado y no puedes hacerlo. Entonces, Jesucristo le está diciendo, ustedes no están interpretando correctamente la escritura, no están sabiendo su significado. Y es que de nada nos sirve memorizar toda la Biblia si no comprendemos de forma correcta su aplicación a la vida diaria. Fíjate que hay lo que llamamos el puente de la aplicación o el puente aplicacional para precisamente aplicar la escritura a nuestras vidas. Cada vez que te enfrentes a la palabra de Dios, cada vez que te seas confrontado por la palabra de Dios en tu estudio personal, en tu devocional diario, en tu lectura de la palabra, cuando vas a la reunión en el templo y oyes la exposición de la palabra, o en una clase, una escuela bíblica que oyes, cada vez que eres confrontado con la palabra, tienes que aplicar este puente, tienes que cruzar este puente en donde de un lado tienes el entonces, es decir, tienes que interpretar correctamente y en ese sentido te ayudan los predicadores, los maestros y tus propios estudios para entender los principios que están ahí establecidos, lo que se dice ahí, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y de esa interpretación, entonces debes extraer principios eternos, el amor al prójimo, la misericordia antes que el sacrificio, amar a Dios por encima de todas las cosas, un principio eterno, hacer el bien, caminar el principio eterno que puedas extraer de ese pasaje que has leído. Esa es la implicación, lo que está implícito en esa verdad que acabas de estudiar en el Salmo, en el Proverbio, en el texto histórico, etcétera. Y luego ese principio es eterno, debes extenderlo hasta el otro extremo, debe llegar al presente, al ahora en tu vida, personalizarlo. ¿Cómo aplico eso a mi vida diaria, en mi relación con mis compañeros de trabajo, en mi relación dentro de mi familia, en mi relación con mis hijos, con mi esposa, en el entorno diario? ¿Cómo yo aplico eso? Si es que debo perdonar a alguien, si es que debo hacer restitución de algo, si es que debo buscar más de Dios en lo que en el principio eterno extraído de esa interpretación del texto bíblico nos lleva a una aplicación diaria. Eso tiene que ser cada vez que somos confrontados por la palabra de Dios. De nada nos sirve memorizar doctrinas, memorizar textos, memorizar versículos, conocerlos al dedillo, si no lo estamos llevando a la aplicación diaria en nuestras vidas. Ahora, un punto adicional aquí. Fíjate que Jesús dice, no condenaríais a los inocentes. Es decir, que está declarando que los discípulos, estos a los cuales los fariseos estaban acusando en este momento de violar el día de reposo, Él lo está declarando inocentes. ¿Lo ves? El juez de todo el universo está declarando, ellos son inocentes. Así que eso es como que ya la Corte Suprema dio su fallo, así que ahí no hay nada, ninguna instancia superior a la cual apelar. Jesucristo declaró a los discípulos inocentes de tomar las espigas en el día de reposo. Y ese es un fallo inapelable. Dice, además, por si fuera poco, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea, como quien dice, para recontramatar. De tal manera que él está siendo muy claro ante estos fariseos, ante estos escribas, por eso vamos a ver cómo se va a recrudecer en el próximo pasaje aún más esa aversión, esa oposición de ellos hacia Jesús. Porque está siendo él ya muy, muy claro. Jesús afirma implícitamente aquí su divinidad, así como cuando dijo que él era mayor que el templo, dando a entender que estaba por encima de la ley. Y ahora está diciendo que Él es Señor del día de reposo, pero está utilizando este título mesiánico, Hijo del Hombre. Obviamente los fariseos están entendiendo que se refiere a sí mismo. Y es que es un título mesiánico, ya eso lo hemos estudiado en algún momento en lecciones pasadas, que es tomado de Daniel 7:13.
Para los judíos se entendía que ese pasaje de Daniel 7:13 aludía al Mesías. Daniel 7:13 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y este hijo de hombre era el Mesías que venía en forma de ser humano, como realmente vino el Hijo de Dios cuando se encarnó y tomó forma humana. Se hizo hijo de hombre. Y eso está aquí, a eso está aludiendo aquí Jesucristo. Está de forma directa expresando que Él es el Mesías y por lo tanto es el Señor, aún por encima del día de reposo, por encima de la ley. Y es que Él es el Señor de todo. Él ya lo ha dicho en Mateo 11:27, lo leíamos anteriormente, donde dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. O sea, el Hijo tiene toda la autoridad delegada del Padre. Y en Mateo 28:18, Él dirá ya en aquel pasaje que tendrá que ver con la gran comisión, en Mateo 28:18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, de tal manera que Él tiene toda la autoridad. Y bueno, aquí terminamos este pasaje y ahora pasamos a Mateo 12:9 al 14, donde vamos a ver que continúan esos conflictos con los fariseos y el tema del día de reposo, que es el que en este capítulo predomina. Vamos a Mateo 12:9 al 14. Dice así. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Este texto que vamos a estar comenzando a estudiar en este momento, anótalo para que después también lo compares, es paralelo, Mateo 12:9 al 14 es paralelo con Marcos 3:1 al 6, Marcos 3:1 al 6 y con Lucas 6:6 al 11, Lucas 6:6 al 11. Son los pasajes paralelos que debes tener presente a la hora de estudiar este texto. Ahora, este pasaje que vamos a estar iniciando su estudio es prácticamente un punto de inflexión en ese encuentro entre Jesús y los religiosos de la época. Porque aquí verás que Jesucristo, como lo acabamos de ver en el pasaje anterior, pero sobre todo en este, va a estar siendo más directo en su confrontación, en su respuesta a estos religiosos. Y tanto así que va a plantearse por primera vez la intención de ellos de matarle, de eliminarle. Entonces, aquí estamos viendo que estamos llegando a un punto crítico en esa confrontación que va, como sabes, a desencadenar todo el proceso en contra de Jesús que lo llevó finalmente a la cruz, pero algo que pues precisamente el Señor había venido a cumplir realmente. Pero este es un punto crítico en esa confrontación aquí en este pasaje de Mateo 12:9 al 14. Y dice, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Siendo día de reposo, Jesús con sus discípulos se dirigen a la sinagoga. Y es que Jesús asistía a la sinagoga el día de reposo. Es decir, él se congregaba. Recordemos, todavía estamos en la antigua dispensación de la ley. Los sábados era el día en donde se congregaban por lo que establecía la ley y él lo hacía rigurosamente. Es decir, no dejaba de ir a la sinagoga y en muchas ocasiones él era quien exponía el texto, en fin. El hecho es que Jesucristo se congregaba, como también debemos hacerlo nosotros. Lo dice la palabra de Dios, que no debemos dejar de congregarnos, dice Hebreos 10:25, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice
el autor de la carta a los Hebreos. Jesús siempre lo hacía y nosotros lo debemos hacer siempre que esté en nuestras posibilidades. Ahora, sería posiblemente la sinagoga de la población cercana a aquellos sembradíos de trigo y la población de aquellos fariseos que recientemente habían acusado a los discípulos de violar el día de reposo, porque dice la sinagoga de ellos. Eso explicaría de dónde aparecieron estos fariseos, que eran los mismos que habían estado en aquel encuentro que acabamos de estudiar en el pasaje anterior. Ahora, Mateo no lo dice claramente, sino que pasaron adelante, pero no necesariamente fue inmediatamente. Recuerden que ya hemos insistido que el texto de Mateo es más temático que cronológico, porque si revisas el texto paralelo en Lucas 6:6 específicamente dice que eso ocurrió otro día de reposo, o sea que no fue el mismo día que ellos fueron por los campos tomando las espigas, el día que ocurre este otro hecho donde va Jesús a sanar al hombre con la mano seca. De tal manera que Lucas, que es más detallado, dice que fue en otro día de reposo, en otro sábado. Pero igual el Señor Jesús asiste a la sinagoga como ejemplo para todos nosotros de no dejar de congregarnos. Y dice que aquí había allí uno que tenía seca una mano, dice el texto. Ah, en la sinagoga había un hombre que tenía una mano seca, una mano paralizada, es lo que sería, ¿no? El concepto de mano seca es un término obviamente para su época, no tenían conocimiento de cuál era la razón, posiblemente había tenido un evento vascular cerebral que le había causado una parálisis de la extremidad o había tenido una lesión en el plexo braquial que le había lesionado algún trauma significativo que había dejado la mano prácticamente paralizada. A eso se refiere con una mano seca, una mano que no podía utilizar. El texto de Lucas 6:6 dice específicamente que era la mano derecha. Lucas, como buen médico, va a los detalles. No era cualquier mano, era la mano derecha. Ahora, podríamos pensar, ¿sería que este hombre llegó ahí por casualidad o sería que fue llevado por los fariseos para tenderle una trampa a Jesús y ver si lo sanaba en día de reposo? Nos inclinamos a pensar que pudo haber sido este el hecho por algunos detalles que veremos posteriormente. Y un detallito por ahí, pues quizás anecdótico, hay un llamado Evangelio a los Hebreos que no es canónico y de hecho fue descartado por la iglesia muy tempranamente. Se piensa que es un apócrifo, pero interesante que este texto que llaman Evangelio a los Hebreos habla de este pasaje y dice que el hombre era carpintero, o sea que se ganaba la vida con acciones que tenían que ver con sus manos. Entonces eso como para dar relevancia a la necesidad del milagro. Y dice que le preguntaron a Jesús para acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mire, aunque la ley no lo decía, los rabinos habían establecido que solamente se podría sanar a alguien en día de reposo si estaba en peligro su vida. Fíjate que ni el hombre había pedido ser sanado, ni Jesús había dicho nada al respecto. Y eso hace pensar que había sido llevado por los fariseos para ponerle una trampa a Jesús, como decíamos hace un momento. Así que fueron ellos los que plantearon la situación. Jesús ni había hablado, ni el hombre tampoco, ellos fueron los que plantearon. Y es que en su interpretación de la ley, los rabinos prohibían curar en el sábado, pero admitían que los casos en donde había peligro de muerte dejaba en suspenso la ley del sábado y se podían tomar medidas para que el paciente no empeorara, pero no para mejorarlo. Fíjate qué duro era. Esto demuestra lo inhumana que puede llegar a ser la religión realmente, como ya decíamos anteriormente. Y es que hay personas que no desean conocer la verdad y solo procuran discutir sobre la palabra de Dios y defender sus prejuicios, porque los fariseos en realidad no deseaban ser enseñados. Su intención era atrapar a Jesús en una trampa. Y por eso es que plantean esta situación. Y bueno, vamos a dejarlo
aquí por hoy, puesto que el tiempo ya se termina, vamos a ver la respuesta que va a dar Jesús a esta situación y vamos a ver cómo el conflicto con los religiosos va a estar tomando cariz cada vez más fuerte. Hasta la próxima ocasión, nos veremos si Dios lo permite y que el Señor te bendiga rica y abundantemente.